Hay un defecto en los libros de texto y bueno, lo hemos comprobado sobre todo en los centros de enseñanza fundamentalmente, y se despertó una sensibilidad que hace que ahora tengamos una acogida en muchos lugares que nos permite debatir sobre este tema. ¿Qué fue la guerrilla? ¿Qué fue el movimiento guerrillero? ¿Cómo se componía? ¿Qué perspectivas tenía? ¿A dónde vamos ahora nosotros con esta explicación? Y bueno, si empezamos pocos, la guerrilla por la memoria, creo que va ampliándose en una gran participación popular y muchas gentes se identifican en esta necesidad de rescatar su propia memoria, la memoria del pueblo, de la sociedad. A nuestro entender, ya desborda los marcos de nuestra propia reivindicación, en tanto que es guerrilleros o en tanto que movimiento guerrillero, porque acostumbra a la gente a identificarse pues con sus orígenes, con su pasado, y a ser protagonistas también, a su medida, en cualquier lugar, en torno a que la historia hay que hacerla participando. Yo creo que es una educación, también una cultura que se está adquiriendo. Exigir a las instituciones, a nuestro entorno, que no somos objetos, que somos sujetos, y que queremos también una parcela en orden de saber de dónde venimos, saber cómo se pasó nuestra anterioridad y el papel que vamos a jugar en el futuro, sobre todo los jóvenes. Bueno, el hecho, por ejemplo, de ir a un instituto donde tienes ahí 100 jóvenes esperando que les digas algo, seguramente que nuestra exposición no es tan rica como la de un profesor, pero es más original, lleva algo en sí que no está en los textos y que muchos de los profesores desconocen. Entonces es algo nuevo, algo singular que estás aportando al conocimiento de estos jóvenes que muchas veces manifiestan su agradecimiento. A lo mejor es un poco pronto para poder hacer un balance de este trabajo a nivel institucional y a nivel cultural, pero ¿tú crees que hay un cambio en las representaciones del pasado? Yo creo que sí, hay un cambio fundamental. Seguramente hace 2 años a la Diputación de Málaga, en la cual estamos hoy, no hubiese accedido a la petición de hacer esta caravana de la memoria por la serranía de Ronda. Sin embargo, lo ha aceptado la Diputación, tenemos la cobertura de la Diputación de Málaga. Entonces, quiere decir, hemos estado hace unos meses, por ejemplo, en otros lugares, en la provincia de Cádiz, y todo eso fue haciendo bola de nieve, y sí están cambiando incluso comportamientos de las instituciones. Puede haber en ello una opinión electoralista, puede ser, yo no lo descarto, pero lo cierto es que bueno, de eso no te puedes librar, y lo que importante es que en torno a eso haya un reconocimiento ya de las instituciones, pero eso también acelera el proceso de toma de posición de una cantidad de gentes en torno a un problema que se les había ocultado. Cuando un joven te dice, es la primera vez que oigo hablar de que en España hubo un movimiento guerrillero, que se habla ahora de una manera espectacular de las fosas comunes y todo eso, que hubo que esperar 60 años para que algunos se enteren que había fosas comunes, pero todo eso fue desarrollado a través de una sensibilización que incluso los medios de información están obligados a tener en cuenta, las instituciones tienen en cuenta, pero eso desencadena una toma de posición de una cantidad de gentes honestas, aunque que ya no están en el marco electoralista ni de el concepto de sensacionalista de la prensa, del medio de información. Es un sentimiento porque están descubriendo sus propios familiares. Nosotros vamos descubriendo en estas caravanas y en estos contactos con la sociedad gente que su abuelo, sus tíos o tal fueron asesinados y que no habían dicho nada hasta ahora. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual se habían desenvuelto este proceso democrático, si se puede llamar democrático, no les ha permitido, no les ha dado identidad y no lo habían podido manifestar. Les parecía que incluso que era un delito el decir soy de la familia de un asesinado, porque no habían adquirido la cultura de sus valores que ponen a la víctima, la ponen si no en un pedestal, al menos en la plaza que le correspondía. Había muerto por una causa, por unos valores, pero algunos de los familiares lo desconocían. Y otros que lo conocían, siguen en ello, no estaban completamente seguros de que el manifestarlo hubiese sido bien recibido, por ejemplo, en su entorno. Entonces, cuando nosotros vamos
y hacemos esos encuentros amplios, eso libera una cantidad de sentimientos, una cantidad de conciencia también, conciencia de su propia condición, y entonces recuperan la palabra. Creo que lo que estamos haciendo va más, ya digo, va mucho más allá de una reivindicación simple. Yo creo que es un dispositivo para acelerar un proceso de reflexión, en donde mucha gente reflexiona y automáticamente se identifica. Y se identifica y rescata su propia dignidad en las condiciones que sienten la necesidad de hablar y sienten la necesidad de transmitir. Y esa transmisión que se hace desde nosotros hacia otros y de otros hacia nosotros, o sea que se multiplican las transmisiones de las condiciones y no del recuerdo simplemente sentimental, sino de la memoria, y que es lo que nosotros, al menos yo lo comprendo, que por encima del sentimiento, de la frustración, está el rescatar esa memoria, que es una memoria de valores. Saber por qué ha muerto tu abuelo, por qué han asesinado a tu padre o a tu familia. Entonces, al buscar las causas, estás descubriendo los valores que los sientes pero que no los explicabas. Aunque haya por parte de algunas instituciones o de partidos políticos deseo de utilizar este trabajo de memoria, ¿vale la pena asumir esa contradicción? Sí, a mí me parece que merece la pena, con intención de ir superando estas contradicciones que aparecen en la aparición de un fenómeno oculto, de un fenómeno que no se trataba. No había contradicciones en la oscuridad y en la ocultación. De la nada no hay contradicción, es de algo. Entonces ha aparecido ese algo, esa cosa que estaba todavía sin aparecer en el debate público, en el debate político, en el debate social, en el debate cultural. Y entonces eso genera, por supuesto, una cantidad de contradicciones, que es que aparecen nuevos protagonistas, cada uno pues se sitúa en torno al problema con una visión o con una cultura diferente, e incluso puede aparecer el electoralismo, puede aparecer los instintos de protagonismo, pero es más positivo eso que no se hablase anteriormente. Hay unas fuerzas políticas que renunciaron a su patrimonio histórico, como el Partido Comunista. Si es ágil, ahora recupera una parte de ese patrimonio. Si no es ágil y se enquista en las contradicciones, no sabiendo superarlas, entonces pues puede pagar el pato y otros se van a apoderar de su patrimonio, otras fuerzas políticas. Yo estoy viendo, por ejemplo, si propias fuerzas llamadas de derecha aquí, en ciertos comportamientos se han apoderado de un cierto patrimonio democrático, han dado imagen de democracia cuando están haciendo una política que no es puramente la democrática, pero es por las carencias de las fuerzas de izquierda. Si este partido de gobierno actualmente, que es de derechas, es ágil a lo mejor en este sentido y ve que hay un cierto movimiento que se desencadena en medios asociativos, en medios culturales y tal, con cierta agilidad, como el precio no es grande, pues puede también dejar desmantelados sin patrimonio histórico al Partido Socialista y al Partido Comunista. Porque no es tan costoso en este momento, igual que no le fue costoso reconocer en el Parlamento Nacional de que no éramos bandoleros, que éramos combatientes por la libertad. Puede muy bien, un día dice, oye, pues sí, pues como nosotros, y al fin y al cabo somos tan pocos, y es tan poco costoso desde el punto de vista económico, y basta un poco de hipocresía política, que este problema no se enmarque dentro de una campaña política que le pueda ser más costoso que el reconocimiento. Pero, de otra parte, también los partidos llamados de izquierda, los que tenían algo que ver con esta parcela histórica, fundamentalmente el Partido Comunista, si no es capaz de comprender lo que ha sido su propia historia y si funciona simplemente que por concepciones tácticas, en vez de enmarcarse dentro de esto, dentro de su cultura, si no es capaz de insertar lo que ha sido el fenómeno, el problema del movimiento guerrillero, lo que ha sido la represión franquista, donde el Partido Comunista estuvo en primer plano, si no es capaz de capitalizar todo eso, otros lo van a capitalizar
Y si no lo capitalizan, bueno, pues entonces no han contribuido al reforzamiento de la cultura democrática, de la cultura participativa, y entonces están contribuyendo a la quiebra de esos valores, los cuales que ha significado el compromiso de las gentes que habían participado en este sentido. Y entonces tendremos en el futuro pues partidos simplemente de etiqueta, pero que despersonificados en torno a los valores, a esos valores democráticos. Las personas no se pueden, los asesinados no se pueden volver a la vida, pero la memoria sí. Entonces hace falta optar también, o se puede volver mantener el recuerdo, entonces no puede sustraer a los familiares de su recuerdo, pero decirle también que aquello no fue una muerte abstracta, tenía unos contenidos, y que el mejor homenaje que le puede hacer a una víctima es el que sus ideales, sus valores, mejor dicho, sus valores democráticos los tenga presentes en la sociedad. Es lo que honra incluso al vivo, de que sus familiares habían muerto. No han muerto en una epidemia, en una catástrofe natural, han muerto asesinados por un tipo de poder, que era el poder de la exterminación o la dictadura. Y entonces a nadie le puedes exigir que tenga el mismo compromiso que la víctima, pero al menos que en honor a esa víctima, a esos sentimientos, que no puede estar ausente de, bueno, un cristiano diría el alma, nosotros decimos la conciencia, los valores. Esos valores son muy importantes. Incluso para la persona que rescata los restos de un familiar, es muy importante de que sepa que ese componente es el componente esencial de la memoria, ¿no? Del recuerdo, de la memoria, y que nos sobra, no está de más el recuerdo, pero que no le vaciemos el espíritu, el alma, a lo que ha sido una víctima. ¿Cómo se puede hacer para que no se borre justamente este contenido de valores y de ideales al momento en que se está rescatando? Hay una dinámica que se está creando, aquí propio en Andalucía se ha creado una dinámica después de que hemos pasado por aquí. Por el paso donde vamos, hay instituciones que nos piden de hacer conferencias, debates, esos lugares, asociaciones, universidades. Ayer surgió una universidad, 2 o 3 universidades que piden de hacer encuentros del tipo que los hemos hecho aquí, por ejemplo, ayer en este colegio, donde había unos cuantos jóvenes. Y sobre todo la juventud, es muy importante que la juventud no solamente que escuche a un guerrillero, pero claro, todavía como es una cosa un poco rara, aunque un guerrillero y no se sabía de eso y estaba tan oculto, a lo mejor causa más impacto. Pero una vez la dinámica desencadenada, creo que es el problema de que haya miles y miles de participaciones en un debate amplio sobre lo que se nos ha ocultado y sobre qué es rescatar una memoria de valores. Una cama, que era como de que hay otro cambio de la cama. Nos ha tocado en esa etapa jugar el papel que hemos jugado a los guerrilleros, pero no quiere decir que hay miles y miles y millones de personas que en esa etapa harían la misma cosa que nosotros, es que no somos tampoco supermanes, ¿no? Somos personas normales, nos cuadró en un contexto, en un momento determinado y en unas circunstancias determinadas el hecho que estuviéramos en la guerrilla. Y eso no nos da autoridad para subestimar lo que puede ser el compromiso de otras personas, jóvenes hoy, en torno a la defensa de unos valores. Pero, por ejemplo, pero por ejemplo